Bienvenidos a la revolución financiera del sector inmobiliario. En cada episodio hablaremos con personas reales que están innovando en el sector. Comencemos. Hoy vamos a empezar con la primera inmobiliaria de esta serie de entrevistas que vamos a hacer en Avanto, en donde lo que queremos es hablar sobre el sector inmobiliario abiertamente, desde lo bueno, lo malo, y yo creo que también esas partes personales que vive un gerente de una inmobiliaria y que le toca afrontar. Entonces, en esta primera entrevista a una de nuestras inmobiliarias, estamos con Héctor Arias de Nurrent. Erika, Ana, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Muy honrado pues de que iniciemos, pues de que sea la primera inmobiliaria que traes a este proyecto que están arrancando en Avanto. Y no, nada, dispuestos a que dispares preguntas pues y de todo lo que hemos conversado y lo que hemos hablado alguna vez de manera personal. Qué rico llevarlo acá y contarle todas esas experiencias pues al público pues que nos va a escuchar o a ver en este podcast. ¿Sabes? Yo porque quise hacer como esta primera entrevista de inmobiliarias contigo fue porque nos conocimos fue en el 2022, 2023, en Starco. Sí, creo que fue en el 2022. En Starco. Sí. Avanto tenía una mentalidad muy de startup en ese momento. Nurrent tenía Igual. una mentalidad muy de startup en ese momento. Nos conocimos en esa feria de emprendimiento que había acá en Medellín, en donde estaba el boom de las startups, de crecimiento exponencial, 2X, 3X. Y creo que la conversación que dije, bueno, vamos a empezar por ahí, porque a la final del día también es decir, tenemos que todos pensar en startup, en crecimientos exponenciales, o a la final del día es, venga, primero estamos en Medellín, somos emprendedores de naturaleza, pues porque está la esencia de nosotros, y más que una startup, llevémoslo a lo que es un emprendimiento, en donde yo creo que todo lo que estamos buscando es crecimiento sostenible. Entonces, por eso dije, quiero hablar con Héctor, porque lo conocí justamente como en la misma situación en donde Avanto estaba pasando como por esa misma mentalidad. Ajá, ese arranque. Sí, porque a la final del día yo digo, todo cambia. Entonces vamos a hablar de eso. Total, y justamente pues, yo no recordaba que nos habíamos conocido ahí. Claro. Yo no recordaba que nos habíamos conocido ahí y fue pero súper divertido porque, y muy alineado a lo que estás diciendo, sí, digamos que en un principio todos arrancamos con esa mentalidad, pues pucha, está el boom de las startups, de crecimientos exponenciales, de vamos a hacer de todo, pero creo que al final del día realmente lo que importa, y creo que es en el proceso de madurez que uno va teniendo, es que uno realmente, más que una startup o más que un emprendimiento, es crear y crecer una empresa. Total. O sea, una empresa y que eso tenga un crecimiento sostenible en el tiempo y que vos, pues, como empresario, como emprendedor, como persona y como profesional, pues, tenga un proyecto de vida al final. Pues, realmente yo creo que eso es lo que importa, pues, porque es que uno muchas veces se mete en ese cuento, hasta allá y no, creo que no llega a los resultados, o sea, se quema muy rápido, toma unos riesgos innecesarios y al final terminan muy rápidamente estalladas o cerrando la empresa, cerrando el emprendimiento y no llegan a nada. Cosas que pueden ser muy interesantes, pero que si de pronto no le hubieran metido ese acelere como desbocado de crecimiento, sino más bien si hubieran hecho las cosas como más metódicas y un poquito más pausadas, pues hubieran llegado a donde están, que yo creo que de pronto es lo que nos está pasando a nosotros en este momento. Y lo quise traer fue porque a la final del día el sector inmobiliario es un sector muy tradicional. Entonces, venga, empecemos hablando de cuando hay empresas que ven el sector que es muy tradicional y lo están viendo como que no, venga, acá hay que mirarlo desde otra perspectiva, hay muchísimas cosas que se pueden hacer diferentes, cero dramas, que siempre, pues yo me acuerdo cuando fui al stand de ustedes me decían, no, Nurrenes, cero sin dramas, eso. Sin dramas. Entonces, sin dramas. Exactamente, entonces vamos a hablar de un sector que es muy tradicional, pero también de una perspectiva de una empresa que nació no en el 2022, porque obviamente ahorita vamos a contar más de la historia, pero que en sus inicios fue, queremos hacer las cosas diferentes, o sea, creemos que en el sector hay mucho por hacer diferente y le vamos a apostar con toda. Pero entonces ya fuimos ahí como contando un poquito de la historia, nos adelantamos, pero antes de eso yo quiero es que me cuentes quién es Héctor,
¿Y cómo llegaste al sector? Porque pues, yo ya conozco la historia y yo creo que es de las historias que yo siempre voy y le cuento a alguien, no, yo conocí a alguien y me contó esto, que hizo esto. Es como que le pides a la vida una señal y a él le llegó la señal justo en el momento en que dijo, Total. ya no aguanto más, voy a renunciar y no sigo, sí. Entonces, sí. contame quién es Héctor y cómo llegó Héctor al sector inmobiliario. No, Héctor, primero que nada, pues soy ingeniero de sistemas, pero muy apasionado por los temas comerciales y por los temas de mercadeo y de ventas. Que casi no se ve. Que Pues. casi no se ve, sí. Entonces, digamos que inicialmente yo comencé trabajando como ingeniero de sistemas en empresas aquí del grupo Sura, donde me desempeñé en diferentes cargos, pues, y digamos como en la parte final, como para hacer un resumen rápido de la historia, llegué a una multinacional de seguridad informática donde mi rol era desarrollar negocios basado en la tecnología, y donde estuve por alrededor de 4 años y fue muy chévere, era mi trabajo soñado, era lo más bacano porque yo era un comercial, viajaba con por tarjeta todas de crédito. partes, con tarjeta de crédito de una multinacional americana, eso era lo máximo. Entonces eso era muy chévere porque era todo el tiempo relacionamiento, todo el tiempo reuniones con vicepresidentes, gerentes de compañías muy importantes en toda la región. En fin, era una cosa súper chévere, eventos en Estados Unidos, en Las Vegas, en fin, era una berraquera y era mi trabajo soñado. Sin ¿Con embargo, cuántos años? En ese momento yo tenía 30 años. O sea, no, entre 26, como de los 26 a los 30 realmente. 26 a los 30, el Sí. trabajo soñado, facturando lo que uno quiere Facturándolo facturar muy y bien, viajando a costa de la empresa. No, era muy rico. Entonces estaba ahí. Lastimosamente, pues, y pasaron cosas al interior y finalmente me tocó renunciar, tomar una decisión y decir, no, aquí hay cosas que se están pasando y que no me gustan, con unos negocios que estaba haciendo particularmente. Entonces finalmente tomé la decisión, renuncié y estaba como un poco perdido en mi vida en ese momento. Y resulta que apareció un amigo que yo lo veía mucho, pues por ahí me lo encontraba sacando los perros en Ciudad del Río, que vivíamos en ese tiempo. Entonces me lo encontraba, hablábamos todos los días, no sé qué, y él me contaba que él arrendaba y vendía bodegas, pero pues yo como, este man tan raro. Este man sí venderá bodega. Eso sí será verdad. Porque yo lo conocí a él pues andando en una motico, en una Biwis, y como a los 6 meses lo vi ya en un BMW, en un Mazda nuevo, y luego como a los 6 meses lo vi en un BMW, y luego como a los 6 meses lo vi en una camioneta Mercedes, y ya yo llegué, ¿qué es lo que hace pues? Entonces ya conociendo un poco acerca de eso, pues yo lo veía y dije, bacano, pero pues la verdad yo nunca me he interesado nunca por el negocio inmobiliario. Resulta que cuando estábamos como caminando, yo estaba como en esa crisis de como qué hago, no sé qué, aparece él y me dice como, pues hermano, usted tiene un potencial muy grande, usted es un teso vendiendo, usted es un teso en relacionamiento con la gente, usted véngase a trabajar conmigo a arrendar y a vender bodegas, o sea, métase al sector inmobiliario, que yo sé que usted le va a ir muy bien. Y yo como, pues, pero yo no, yo como que, pero ¿será que sí? Yo, pues, o sea, yo nunca me he metido en ese sector, nunca he estado en eso, yo vengo de una formación muy diferente, pues, con la ingeniería de sistemas, entonces era como muy raro. Entonces resultó que, listo, yo dije, ¿sabe qué? Tengo 30 años, estoy en una época muy chévere de mi vida, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar, me voy a dar como 2 años sabáticos, cogí un capitalcito que tenía y yo dije, pues si no pasa nada, pues yo sé que tengo como para vivir estos 2 años. Unos meses. Sí. Ah, no, pero ¿tenías cuánto para vivir? No, yo proyecté todos mis ingresos y digo, vea, vivo 1 año como vengo en mi estilo de vida en este momento. Y 2 años, si ya me tengo que apretar, por eso sí no hacía un peso, pues si no tenía nada. Entonces yo dije como, bueno, pues son unos ahorritos que tenía ahí, que yo le dije, bueno, es como el capital que voy a poner como para este emprendimiento, pues que me iba a meter. Entonces nada, comencé, me metí con él. Yo al principio como que no me sentía muy bien, muy cómodo, porque pues era un salto muy diferente. O sea, yo era de pasar de reuniones como te digo, con gente muy, pues con vicepresidentes y gerentes de multinacionales, a un tema de ir a hablar con un portero de una unidad, a hablar pues con empresas pequeñas, que venga, que necesita una bodeguita de 300 metros, de 200 metros, en fin. Entonces fue como un golpe muy fuerte. Claro, porque vos venías también de un ritmo Sí, comercial top. Top, exacto. Y no, y ahí viene lo que también creo yo, y es que las personas ven el sector inmobiliario como que, pero
Sí, Ah, muchas veces, porque hay muchas cosas ahí que yo creo que ahorita más adelante lo comenzamos a desarrollar. Entonces, nada, entonces finalmente, pues como que al principio no me cambiaba, pero como que yo dije, no, voy a sacar esto adelante. Y comencé a los primeros 3 meses muy difícil, pues porque yo no sabía nada de esto, no sabía nada de este negocio, aprendí pues como muy a los golpes, pero ya como que cuando le cogí el ritmo a esto, pues, pucha, eso fue negocio tras negocio, tras negocio, tras negocio, tras vos tenés negocio, un tras negocio. apodo, ¿cómo era que Entonces me decían, en ese momento me decían arrendaney, porque todas las bodegas que se arrendaban en Medellín, eso pasó Héctor. Entonces comenzaron a decir como arrendaney, porque todo lo comenzaba a arrendar yo. Entonces me comenzó a ir muy bien. Me compré un BM, pues, o sea, una cosa que yo nunca había soñado en la vida, pues, o sea, no, que yo sí había soñado, pero que yo nunca me imaginé tener, o sea, yo venía como si yo ganaba bien y me iba muy bien ahí, pero tenía como unas expectativas de vida como muy tranquilita, pues yo tenía mi carrito, tenía en el tiempo un aveíto, y como que dar ese salto a un de un AVEO BMW, a un que era una BMW. cosa que uno era como tan impensada, pues que uno era como que, puchica, es que eso es tan inalcanzable, eso es solamente para gente rica, eso como que no. Y pues gracias también a mi socio, pues a Sebas, que Sebas es el, bueno, le cambia uno la mentalidad Hay que completamente. invitarlo a esa también, a ese Con ese, podcast, sí, sí, con ese porque hablaría muy bueno, con ese habla muy bueno. Entonces, y tiene muchas historias. Entonces, con la ayuda de Sebas y como metiéndole ese chip a uno de que no, es que vos tenés que pensar en grandes, que tenés que, vos tenés potencial para hacer las cosas, la única limitación que está es en vos, y que en verdad era posible porque yo pasé de que me iba muy bien en la empresa, pero llego acá y me encuentro extraordinariamente bien, o sea que este negocio realmente era muy bueno. Entonces, fue como comenzar a cambiar ese chip y nada, el crecimiento súper chévere. Y ahí arrancamos un proceso muy bonito porque pues estuvimos durante como 4 o 5 años, Evas y yo como socios, hasta que llegó la pandemia. Hasta que llegó la pandemia, antes de eso yo ya quería hacer como mucho más formal el proceso, porque con Sebas digamos que teníamos un trabajo muy chévere, pero no era tanto como que teníamos una inmobiliaria tradicional, súper organizada y como que con todos esos procesos inmobiliarios que era tiene más la gente. broker, pues. Éramos más unos brokers inmobiliarios muy buenos, muy efectivos, con un excelente relacionamiento y con un nivel de cierre muy alto, con un porcentaje de cierre muy alto. Entonces, eso hizo que cuando que nosotros como que no terminamos de formalizar bien la empresa, pero era también como una necesidad que yo comenzaba a notar, pues porque sí, muy bueno, porque nosotros hacíamos muchos negocios de colocación, es decir, un negocio de colocación es cuando vos te llegan y vos haces el arriendo y te pagan X cantidad de cánones de arrendamiento por ese contrato pues que vos le entregaste al propietario para que el propietario se encargue de administrarlo. No, y más en bodegas se ve muchísimo Se ve, como exacto, ese tipo de negocio en donde más tú exacto. buscas el inquilino, te pagan la colocación y ya el propietario lo sigue administrando. Exacto, y el propietario lo sigue administrando porque también como en empresas grandes y eso, pues, digamos que no hay tanto rollo. Entonces sí, pero yo veía como la necesidad también y veía otros referentes y otros competidores pues que tenían sus empresas, sus procesos de administración y yo le decía a Sebas como, ahí venía, administremos, metamos, formalicemos más el negocio, construyamos más la empresa, porque finalmente uno también dice, listo, si esto va a ser un objetivo de vida, perdón, si esto va a ser un proyecto de vida, pues entonces qué bueno como formalizarlo, como enderezarlo, como ponerlo muy estructurado, Pues, que al final se vuelve una empresa. Y a la final del día, yo creo que cuando uno piensa en empresa, lo que uno también dice es que la empresa funcione así yo no esté, porque me imagino que ya con Sebastián la sociedad era, si yo no estoy, no se vende, y si no se vende, pues no tengo ingresos. Y pues nos está yendo bien, hay un buen mercado, hay un buen sector. Pero también era muy susceptible justamente a eso, por ejemplo, pasan cosas políticas, económicas, y entonces se iban abajo los arriendos, se iban abajo las ventas, pues y entonces uno quedaba como, y entonces, este mes no, ese mes no se comió carne en la casa. 3 meses, tampoco mes, pero pasaban muchos meses porque el negocio de las bodegas también son negocios lentos, uno no arrienda una bodega en 8 días, normalmente esos procesos son de 3 a 6 meses, entonces imagínate cuando hay un proceso económico o un tema político que hace más lento los negocios aún, entonces se pasaba mucho tiempo sin hacerse negocios y era uno susceptible a que también tuviera que estar como preparado. Y yo creo que es algo que vamos a empezar a ver ahorita este año a final, de mitad de año. De mitad de año para allá, va a empezar a ser muy lento. Va a ser un año muy lento, venimos, pues, creo que vamos a comenzar 12 meses difíciles. Sí, total, porque se va a frenar todo. Por el tema político, exacto. Entonces, nada, entonces con Sebas pues hicimos eso y bueno, ya al final digamos que él tenía una visión diferente en cuanto a eso y a mí, cuando llega la pandemia, yo lo que veo es que el tema inmobiliario, en bodegas, listo, muy chévere, pero el tema inmobiliario
en arrendamiento de casas y apartamentos, pues era extremadamente difícil. O sea, yo siempre decía, pues es que cuando yo llegaba y hablaba, yo decía, yo trabajo en una inmobiliaria o yo soy de una inmobiliaria, la gente siempre decía como, ay, qué pereza, ay, la inmobiliaria, ay, ay. No, pues te voy a decir algo, es que la pandemia fue difícil. Yo lo viví desde una inmobiliaria y fue muy duro. Entonces, exacto, pero entonces cuando llega la pandemia, lo que pasa es que ahí viene otro quiebre, pues ya veníamos un primer quiebre donde vengo del corporativo a Al mundo, emprender, ajá, a exacto, a emprender. tirarme al agua y a ver qué pasa. Y luego llega Al la vacío. pandemia y yo digo, no, o sea, con mis conocimientos de ingeniero de sistemas, yo veía que realmente el proceso de arrendar una propiedad se podía hacer mucho más fácil, mucho más ágil y con más seguridad de lo que se hacía tradicionalmente en ese momento, que era toda la documentación, todo el proceso maluco, toda la firma de los contratos, en fin. Entonces yo decía, no, esto se puede mejorar. Y entonces encerrados, yo comencé a rayar allá lo que en un futuro se iba a convertir en Nurrent, porque comenzamos a rayar y a pensar y decir, no, venga, esto se puede automatizar, los procesos se pueden automatizar así, ya sabes, bueno, en fin, eso yo para tenía una cosa, rayé, cogí un vidrio gigante, un ventanal gigante que tenía en la casa y todo eso lo rayé y ahí monté como todo el plan de negocios de lo que iba a ser en un futuro en Urren. Y bueno, y ahí comenzó un quiebre primero, pues, por un lado, con el tema con mi socio y segundo, con el tema de pensar en meterme en otro cuento, que era cómo innovar y cómo generar algún tipo de disrupción tecnológica en el proceso de los arriendos, pues, en el sector inmobiliario. Entonces, nada, digamos que le conté toda esta idea a Sebas, pues a mi socio, Y él dijo que no. digamos que él le jalaba más a otro tipo él le jalaba más a seguir en lo que estaba. Y yo dije, bueno, no, nada, yo quiero arrancar en esto, méteme en este cuento. Y afortunadamente siempre tuvimos un lema entre él y yo, fue que primero amigos antes que socios y que nunca vamos a pelear por plata. Entonces, nada, simplemente dijimos, hermano, usted tiene una visión, yo tengo otra. No Venga estamos para acá. hablando, nuestra visión no Nuestra habla. visión nuestra visión va por un lado, mi visión va por un lado y tu visión va por el otro, y listo, sencillo, partimos cobijas, y seguimos siendo amigos, seguimos haciendo negocios y normal. Chico con un negocio, yo que con otros y listo, seguimos para adelante. Y ahí yo monté Nurren, y ahí nace Nurren. Entonces, Nurren nace de eso, de la dificultad que para la gente representa hacer un proceso de arrendamiento y que viendo la oportunidad que había ahí de que nadie innovaba como en el sector inmobiliario, pues entonces dijimos, aquí hay una oportunidad, entonces venga, metámonos a meterle tecnología a este proceso de arriendo. Y yo creo que no es, a ver, yo creo que no es que no estuvieran innovando. Lo que pasa es que el sector ha sido tan tradicional que yo creo que también ha sido lento. Entonces puede que al interior de muchas inmobiliarias sí se estaban haciendo como cambios, innovaciones, cosas diferentes, pero también eran procesos muy lentos porque obviamente no vienen con esa mentalidad de una startup que es agilismo, tenemos que testear rápido, pivotear, pues sacar un mínimo producto viable lo más rápido posible. No, es como que no, tenemos que revisarlo, tenemos que ir con cuidado, porque aparte de eso, la inmobiliaria cuida mucho a sus clientes y sabemos que son clientes de muchísimos años en donde dice, yo no puedo arriesgarme y salir de un momento a otro con eso porque tengo personas adultas, porque aparte de eso el segmento de propietarios es 45 bastante, para arriba. Es bastante senior. Aunque sí, es senior, pues ya está entrando un poquito más gente, generación X, que ya están entrando a los 40, pero sí son más senior, que obviamente todo este tema de innovaciones y eso, pues les pega duro. Es un poquito más difícil, claro. Claro, porque vos puedes decir desde la inmobiliaria, no, yo voy a empezar no voy a mandar, digamos en su momento, no voy a mandar facturas, soportes físicos porque yo voy a hacer todo digital. Ajá. Y llamaba al propietario de 60 años, venga, es que no me ha llegado el soporte. No, pero es que ya es digital, pero ¿cómo así que digital? Yo no soy capaz, entonces tengo que entrar, no, a mí eso no me gusta. Creo que también era una transición que era complicada para la inmobiliaria, porque obviamente es un sector tradicional que su cliente principal es muy tradicional. Y ahí es donde uno obviamente dice, claro,
hay que innovar, se tiene que innovar en el sector, pero era lento, porque yo creo que en estos momentos ya sí hay varias cosas, sí. pero en ese momento, en ese punto, era muy lenta la innovación. Yo creo que no es tanto el temor de la inmobiliaria por los clientes, yo creo que era más el hecho de que no hubiera más empresas que se arriesgaran. Yo creo que estaban era más bien como una zona de confort donde la agencia inmobiliaria tradicional hacía las cosas así, pues porque no tenía competidores que comenzaran a innovar o a hacer cosas. Porque las Y tecnologías, hay más. muchas de las tecnologías existen y existen desde hace mucho tiempo, solo que no las querían utilizar porque decían como, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Pues porque no se siente la amenaza, ¿cierto? Entonces, cuando vos ves eso y comenzamos a salir empresas como Nurren y otras tantas que comienzan a decir, no, es que la cosa la podemos hacer con tecnología, y entonces ellos comienzan a decir, no, yo sigo haciendo las cosas tradicionales, yo sigo firmando en notaría, yo sigo pidiendo la documentación, pero cuando ven que la gente dice, no, yo no me voy a mamar eso, yo no voy a imprimir esos papeles, yo no voy a hacer X o Y cosa, y ven que uno les da la facilidad, entonces ellos comienzan a ver esas cosas y que realmente hay una adopción por parte de los clientes también de esas tecnologías, es donde ellos también ya comienzan a decir como, venga que sí se podía. No, y ¿sabes algo? Es que la pandemia... Porque es que, mira, no es que hayan cambiado, el mercado no ha cambiado. No, es sigue decir, siendo el mismo. los adultos, las personas, digamos, los mayores tenedores de propiedad raíz siguen siendo personas de más de 45 o 50 años en adelante, ¿cierto? Pero ellos siguen siendo lo mismo. Pero hoy ya mucha gente está firmando, exacto, ya mucha gente está firmando digital, se están haciendo estudios digitales, o sea, se está entendiendo de que realmente el camino, de que la digitalización lo que hace no era una dificultad en sí, sino que por el contrario es algo que le facilitaba la vida a las personas. Pero yo también creo que eso fue resultado de la pandemia, o sea, la pandemia aceleró el proceso, porque mira que antes, incluso las aseguradoras, el proceso de vos asegurarte, te entregaban el formulario, vos llenabas el formulario, lo llevabas y esperabas a que te hicieran el estudio. En estos momentos vos entras a la página de cualquiera de las aseguradoras, porque ya todos lo hacen digital, pones tu cédula, te hacen unas preguntas y... Hay unas que no todavía. Bueno, todavía hay unas que no, pero digamos que las más conocidas, pero la mayoría, vos haces el proceso y en 5 minutos te están diciendo, no, necesitas codidor, sí, no, lo mandas y ya en 10 minutos tenés un estudio y la aprobación. Pero justamente eso es lo que yo creo que pasó, o sea, es que cuando la gente se comenzó, todas las empresas cuando se comenzaron a sentir amenazadas, cuando comenzaron a ver que habían que habían empresas, en este caso, por ejemplo, actores nuevos en el mercado que decían, sí, se puede hacer, un estudio se puede hacer en minutos, un estudio no necesita que se demore 2, 3 días y que se lleve la documentación física a un punto determinado y usted tenga que imprimir todo, no, es que todo eso se puede hacer digital, sin documentación. Cuando personas y empresas como nosotros comenzaron a demostrar que eso se podía, ahí fue donde todos comenzaron, oiga, sí, si esta gente lo está haciendo, venga que sí. Entonces era como que un poco que ellos comenzaron como no estaban en su zona de confort y ya después comienzan a ver que llegan actores nuevos y esos actores nuevos comienzan a romperla. Bueno, no sé si es la palabra, a ser disruptivos, pues como en los procesos tradicionales, y comienzan a mostrar que sí, que firmar un contrato físico, un contrato digital se puede, que hacer un estudio en minutos, sin documentación, con unos pocos datos. Entonces se dan cuenta de eso y al darse cuenta de eso, ahí es donde digamos, los otros comienzan a decir, venga que sí, Venga que pero sí, nos tenemos que montar en ese bus. Nos tenemos que montar en ese bus. A nosotros en Avanto nos pasó que cuando Avanto nació muy tecnológico. O sea, nosotros teníamos un proceso de identificación de la persona. La persona se tomaba una foto, se podía identificar, se sabía si era ella, podía hacer la firma digital, escogía, o sea, era un proceso súper automatizado en donde la persona solita podía escoger cuántos meses quería adelantar, firmar y se hacía todo automático. Pero nos encontramos con personas adultas que nos decían, yo no sé cómo tomarme la foto. Sí. Entonces, a la final del día también fue un entendimiento en donde sí, es verdad, o sea, hay que innovar, hay que traer las tecnologías como a estos sectores, hay que integrarlos dentro de los procesos, pero desde el servicio la innovación no debería ser excluyente, o sea, debería ser como yo incluyo para facilitar,
pero no puedo excluir a mi cliente que no le es fácil para él ese proceso. Entonces entendimos que al final del día yo tenía que llamar a veces a una propietaria y ella me decía, no, es que si usted me manda un mensaje de texto en este momento, pues no soy capaz de hablar con usted y ver el mensaje de texto. Que para uno eso puede ser como que, pongo el altavoz, sí, ya, y listo. Sí. Pero es entendible, o sea, son procesos que uno tiene que irse adaptando al cliente porque yo no te puedo excluir porque mi proceso sea súper tecnológico. Debo también entender que hay personas que para ellos no es fácil, pero se lo facilito dentro de lo que para ellos puede ser sencillo. Total. Y mira que yo aquí tengo un tema y es que yo estoy completamente de acuerdo con vos y yo eso siempre lo he hablado, entendiendo como que la tecnología es un facilitador, es un medio a través del cual la gente accede a unas facilidades, pero la tecnología per se no es a ver, ¿cómo decirlo? Como lo que hace el diferencial de todo. Es decir, eso no es lo que tiene que percibir el cliente al final de todo. O sea, es algo invisible. Es algo invisible, o sea, dentro de todo el proceso de arrendamiento, o sea, lo que yo estoy haciendo con la tecnología es facilitar el proceso, pero per se la tecnología no es, para mí, y como yo lo percibo, es que no es como el plus de que uno se venda. Entonces, como que nosotros somos, por ejemplo, yo digo, no, Ren, somos la inmobiliaria digital o somos la inmobiliaria tecnológica. No, pues porque es que per se, nosotros somos una inmobiliaria que lo que hace es dentro de su proceso de arrendamiento es arrendar sin dramas, o sea, no es arrendar con tecnología, o porque es que ese no es el plus, el tema es el servicio que se da frente a eso y que ese servicio que se le da al cliente tiene debajo unos procesos tecnológicos que facilitan eso, pero que si eventualmente vos te encontrás con clientes que la tecnología se les vuelve un drama, pues vos no le podés cerrar la posibilidad a esos clientes de que accedan a tus servicios. Y yo creo que ese es un tema que hay que entenderlo, porque yo hacía la analogía con el tema de las EPS. Por ejemplo, o sea, ¿usted cómo le dice a un señor que todo el proceso lo tiene que a través de una aplicación? O sea, un señor de 60 años. ¿Qué va a hacer el señor? Ah, si no, pues yo llamo a mi hija, venga, es que tengo que pedir una cita, y eso va a pasar. Entonces la tecnología ahí se vuelve un obstáculo para la gente. Y ahí es donde yo digo, la tecnología no puede ser un obstáculo, la tecnología es un facilitador. Y en algunos casos, para cierto determinado tipo de públicos o de personas, pues, venga, yo voy a presentarles, yo le brindo es un servicio, porque finalmente lo que yo estoy brindando es un servicio. Entonces, mi arriendo sin dramas es que se arriende sin dramas. No es que arriendo sin dramas solamente para las personas que saben usar la tecnología, no, ¿cierto? Tiene que ser a todos los niveles. Exacto. O sea, eso tiene que ser tanto digital, tanto online como offline. O sea, yo tengo que pensar, y a la final es algo que yo le digo mucho a las inmobiliarias, es una inmobiliaria lo que presta es un servicio. Y yo como inmobiliaria no puedo decir, es que mi diferencial es el servicio. No. Porque es como que un banco diga, es que mi diferencial es que yo soy seguro. Pues, sí, pues es lo mismo obvio, es lo que vos esperas. Lo mínimo que yo espero de un banco no, o sea, es que ese es un requisito. Exactamente, si no, yo no llevo mi plata allá, porque pues obviamente si no soy seguro, ¿para qué voy a dejar mi plata allá? Total. Porque quiero yo como propietario tener mi inmueble con una inmobiliaria. Porque me va a brindar ese servicio que yo espero de intermediación, sin dramas, pues digamos que es como la base tuya, pero como propietario, ¿yo qué estoy esperando? Mira, como propietario, efectivamente, vos como propietario y en Nurren, que es uno de los temas también que nosotros nos hemos esforzado es en tratar de entender las necesidades del propietario. Entonces, por un lado, es que nuestros procesos tecnológicos, pues nuestro proceso tecnológico finalmente lo que busca es que una propiedad se pueda arrendar en el menor tiempo posible, pues que al final es un plus para el propietario, pues porque lo que él necesita es que haya una menor vacancia de su inmueble, ¿cierto? Entonces, si yo puedo hacer un proceso con un cliente en minutos y sin dramas, como es nuestra promesa de valor, entonces pues es muy chévere, pues porque ¿qué me ha pasado? He tenido apartamentos que los hemos arrendado en una hora. O sea, literalmente en una hora. O sea, desde que el cliente entró, vio el apartamento a través de la página de nosotros, llegó, dijo, quiero arrendar ese apartamento, lo clic en el botoncito arrendar ahora, puso los datos, nombre, celular, teléfono, correo, le llegó, hizo su validación de identidad por WhatsApp, ya envió la información, ya puso el codeudor, le llegó su resultado en cuestión de 20 minutos, media horita y listo. El contrato se montó digitalmente y a la hora ya todo estaba firmado.
Y cada día va a hacer ese proceso más rápido porque ahora sí viene un tema importante y es las nuevas generaciones son digitales. O sea, ¿quiénes son los nuevos Sí. inquilinos? Entonces, por ejemplo, ese tipo Exacto. de clientes. ¿Quiénes son los nuevos inquilinos? Son súper digitales. Van a Exacto. ser personas que van a decir, ni siquiera voy a tener que ir a verlos. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso digamos, y hemos tenido clientes así, ya sabían, conocían el sector, conocían la unidad, vieron el apartamento, las fotos, el recorrido 360 que hicieron por medio de nosotros. Entonces, todo eso facilitó que esa persona hiciera todo ese proceso en cuestión de 1 hora. Ya, en 1 hora ya tenemos contratos firmados. Nosotros simplemente agendamos la cita para la entrega. Eso fue en la mañana y en la tarde ya estamos agendando la cita para la entrega. Así de rápido fue. Entonces, claro, un propietario para eso que ve, dice, no, hay un servicio extraordinario acá, pues porque me escriben para decirme, listo, no, esto ya está listo. O sea, fue muy rápido y fue en tiempo récord que se hizo el proceso de arrendamiento. No pasa en todos, pero quisiera uno llegar a eso. O sea, yo siempre digo que la máxima de nosotros es llegar a eso, a que un proceso de arrendamiento dure 1 hora. O sea, ya, usted en todo ese proceso lo hace y lo hacemos. Entonces, ¿qué ve el propietario ahí? Eso, número uno, que haya un proceso de arrendamiento rápido, que su inmueble se arriende rápido. Que esté seguro. Que esté seguro, obviamente, porque nosotros también el proceso lo estamos, que eso es una innovación también que nosotros hicimos, es que nosotros estamos integrados tecnológicamente a una aseguradora. Entonces, eso nos permite a nosotros, desde nuestro sitio, hacer el estudio integrado a la aseguradora. Entonces, yo no tengo que saltar o ir a otro proceso con un tercero que me ralentiza el proceso. No, yo ya tengo la conexión directa con la aseguradora por una integración tecnológica que hicimos con ellos y me permite a mí hacer ese proceso desde mi portal con simplemente 4 datos, ir a hacer el estudio, que les lleguen las validaciones de identidad al WhatsApp de la persona y que una vez esté el aprobado del cliente, pues haga el estudio y nos salga el aprobado, que eso es literalmente en cuestión de minutos, hacer que eso para los clientes es una maravilla, pues, ¿cierto? Entonces, eso es un proceso de innovación muy importante. Lo segundo es que a nuestros propietarios creo que somos la única, o de pronto ya hay gente que nos comenzó pues como a salir, pero estoy seguro que nosotros hicimos ese estudio de mercado y ese estudio de análisis de competencia antes, pero le comenzamos a ofrecer a los propietarios planes de administración, donde les decíamos a ellos, venga, pues es que usted ve todas las agencias inmobiliarias tradicionales, a mí me parece increíble que en 60 años, que lleva más o menos el sector inmobiliario de manera tradicional y formalizado, todo el mundo ofrezca lo mismo. Todo el mundo ofrezca lo mismo en todo el país. Entonces, le administramos su inmueble al 10% y ya. Y le tenemos el seguro y le pagamos tal día y listo. Y le gestionamos las reparaciones y le pasamos nuestras cotizaciones y yo no sé qué. Ya. Entonces, no me explico cómo en 60 años eso no cambió. Entonces, uno de los plus también que le damos nosotros a los propietarios es, venga, nosotros queremos brindarle opciones a usted de administración de su inmueble. O sea, yo sigo gestionando el inmueble, pero lo dar opciones, lo dar planes. Esos planes van desde gestionar las reparaciones, de que por un fee adicional nosotros nos vamos a encargar de hacer las reparaciones, que eso es un drama dentro de todo el proceso, porque es que es también no entender las dinámicas que se dan a la hora de los procesos, que vos también que estuviste en inmobiliaria sabes que eso es un desgaste horrible. O sea, cuando el inquilino llama y reporta una cosa. Y que tengo que llamar al propietario, me tiene que aprobar el propietario, el tiempo que tengo que sacar 3 cotizaciones, entonces tengo que coordinar con y el malo siempre la inmobiliaria porque está en la mitad, porque el inquilino está desesperado por la reparación, pero el propietario dice, esto está muy caro, pero entonces mándeme otra y yo no sé qué. Entonces, en ese proceso se van a demorar un montón de tiempo, es un desgaste para el inquilino, es un desgaste para la inmobiliaria, es un desgaste para el propietario. Entonces, mira, o sea, ¿cómo hacemos para simplificar todo ese proceso? Y entonces simplemente nosotros le decimos, venga, nosotros le sacamos un plan que se llama Reparaciones Plus, donde tiene un costo un poquitico más alto, obviamente, pues se cobra un fee adicional, pero hay todas las reparaciones menores que se presentan a la hora de hacer, la solución de que se genere un contrato de arrendamiento. El inquilino me llama, me reporta, yo digo, sí señor, eso corresponde a un daño que corresponde al propietario. Listo, entramos, mandamos, arreglamos de una. El propietario en 24, el inquilino, perdón, en 24 horas tiene una solución. Pero ¿sabes algo? Servicio mira que cuando yo estaba en la inmobiliaria, yo hacía mucho como ese estudio de mercado y me metía a buscar inmobiliarias de otros países, o sea, me ponía hasta a buscar inmobiliarias en China. Yo no sé cómo pasaba, traducía todo para poder encontrar en todas partes. Y encontré una, no me acuerdo el nombre, después te la mando, en donde ya el servicio era como prácticamente un carrito. Y yo decía, qué nota, porque tú como propietario llegabas y decías, bueno, quiero la foto, entonces agregabas al carrito las fotos, quiero las fotos, quiero el inventario y quiero la entrega.
Y entonces tú simplemente tenías como la posibilidad de ir agregando al carrito las opciones que tú como propietario realmente decías, sí. yo quiero esto, y lo que no, pues no lo cogías. O también tenían pues como los planes, pero realmente lo que me pareció como súper interesante es cómo llevar un sector que es muy tradicional a algo que funciona demasiado en el e-commerce, que es yo tengo un carrito y entonces desde ahí te voy haciendo un seguimiento, porque lo abandonaste, pues como que toda esa mentalidad de e-commerce en donde te digo, listo, quizás tú no me quieras pagar el 10%, pero yo te puedo tomar unas buenas fotos para promocionarte el inmueble, pero yo te puedo hacer un buen inventario para que lo tengas, vos lo puedes administrar y escoger realmente lo que para ti es viable. Y es interesante. Y es interesante. O en esos momentos acá nadie lo hace. Y yo decía en ese momento cuando estaba haciendo como todo ese estudio, incluso creo que lo propuse en su momento, lo comenté en donde estaba trabajando, pero era como muy difícil como visualizarlo y traerlo acá de un sector en donde Colombia de pronto sigue siendo muy tradicional y yo decía, pero en otras partes lo están haciendo es porque hay posibilidades y creo que las dinámicas van a cambiar muchísimo más porque estábamos hablando ahorita que los inquilinos ya están en un punto donde quizás no tienen que ir, pero cada vez más se está dando ese cambio generacional en donde ya no los propietarios no van a ser los que estamos hablando en estos momentos, sino que en 10 años ya van a ser no sé, los hijos que heredaron esas propiedades y quizás ellos tengan más adopción a la tecnología. Y en ese momento es donde uno dice, listo, ¿cómo se está preparando tu inmobiliaria para dentro de 10, 15, 20 años para seguir siendo vigente? En donde la tecnología sí o sí va. O sea, es que si no te quedas, si no utilizas tecnología, nada. Mira ahorita el tema de la exactamente, vienen generaciones, las generaciones Z que son supremamente diferentes a nosotros, están los millennials, bueno, o sea, todas esas generaciones que cambian muchísimo la forma en la que consumen del servicio, todo tipo de productos y servicios. Y ahí es donde yo te quiero hacer la pregunta y es, ¿cómo te estás preparando para eso? Porque sí, sí, no, súper bien, sin dramas, pero creo que, no sé si las inmobiliarias, voy a suponer, porque no estoy diciendo que todos los hagan o no que sí lo hagan o no lo hagan, no se hacen esa pregunta. O sea, en 10 años, ¿yo qué tengo que hacer hoy para seguir vigente en 10 años? ¿Qué tengo que hacer hoy para seguir vigente en 15, seguir vigente en 20? Y más porque antes era muy normal. Yo soy una inmobiliaria, era algo tradicional, me traía su inmueble, nos conocíamos, hablábamos, éramos muy cercanos y fui creciendo. Pero eso no va a ser así en el futuro. Y ahí es donde, pues, obviamente, como que la pregunta viene porque Avanto siempre va hacia adelante, siempre nosotros estamos buscando adelantar ese futuro y por eso me parece muy interesante esa pregunta, es como, ¿qué estás haciendo hoy? ¿O has pensado o te corché? No, jamás. Mira, Eri, lo que pasa es que nosotros nacimos desde la concepción de estar innovando y estar y tratar de estar a la vanguardia de lo que se está, de lo que viene hacia adelante, ¿cierto? Entonces, nosotros dentro de nuestro plan estratégico y dentro de, digamos, como la mega de nuestra empresa, está la tecnología como una base de un proceso que nos permita hacer una innovación constante. Por eso nosotros hoy tenemos in-house un equipo de tecnología y uno de nuestros socios es, pues, digamos que está digamos, en el hard business de hacer todo el proceso tecnológico. Si bien pues yo tengo la formación como ingeniero, yo entiendo, pero yo soy más comercial y digamos, entiendo toda la arquitectura y la estructura del negocio a nivel tecnológico, pero yo no me meto a desarrollar, pues, ¿cierto? Pero tengo un equipo de tecnología y es uno de los socios de la empresa, que digamos, cuando lo seleccionamos y llegó a vincularse como socio, una de las elecciones que lo hicimos es porque él tiene una visión de innovación constante. Entonces, por ejemplo, cada vez nosotros, nuestra página y nuestro sitio, le estamos metiendo más cosas para que los servicios se puedan, por ejemplo, autogestionar desde la página, para que puedan estar completamente integrados, para que ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial podamos ser mucho más eficientes en los procesos. O sea, entonces nosotros, digamos, nos estamos preparando a futuro haciendo todo un desarrollo tecnológico porque
la tecnología es inherente a lo que estamos haciendo de aquí en adelante y digamos que todo lo que estamos desarrollando alrededor es siempre un proceso para que hacia adelante nuestra empresa esté a la vanguardia de la tecnología y cada vez podamos ofrecerle más facilidades y mejores servicios a nuestros clientes. Y adicional a eso, que eso también es otra cosa, porque es que uno muchas veces mira de afuera, es decir, al servicio que le estoy prestando al cliente hacia afuera, pero yo no estoy mirando el servicio que estoy prestando al cliente hacia adentro. Y uno de los plus que nosotros tenemos también y que desarrollamos tecnológicamente con mucho esfuerzo y que es un factor estratégico es los procesos internos, porque es que la gente dice, no, es que ustedes me cobran el 10% o el 9% o lo que sea, Sí, pero y ustedes no hacen nada, y ustedes no hacen nada, es que ustedes hay por simplemente nada, por cobrar. Ya. Y no, realmente atrás hay unos procesos dentro de una agencia inmobiliaria que tú los conoces y sabes que hay una cantidad de procesos que son Demasiados. muy desgastantes y que mes a mes consumen mucho talento y mucho recurso humano. Entonces, ahí nosotros también internamente con tecnología estamos metiendo a la automatización de procesos internos para que una cantidad de cosas que son un tedio y una cosa súper densa y súper difícil de hacer, se puedan hacer rápido y se puedan hacer con la menor cantidad de personas, se puedan hacer lo más tecnológicas posibles y obviamente sea mucho más costo eficiente para nosotros. Y eso al final, ¿cómo se va a ver? En un mejor servicio para nuestros clientes, para nuestros propietarios. Volviendo a la pregunta que estábamos, pues como combinando un poquito lo de las dos cosas, dentro de los servicios que nosotros prestamos a nuestros propietarios, la innovación tecnológica que estamos haciendo y lo que le ofrecemos pues a ellos como innovación. Entonces, es toda esa parte tecnológica, así nos preparamos nosotros hacia el futuro. ¿Sabes algo que creo? Y eso se le copió la idea a Juan, que ese primer capítulo de este podcast, Juan, que es, él decía, o él dice, que las inmobiliarias deben pensar, sí, Juan Antonio, okay, deben pensar más que se tienen que convertir como ese corredor, pues como ese, digámoslo así, corredor inmobiliario. ¿En qué sentido? Él decía como a la final del día la diferencia tuya va a ser cómo tú le ayudes a propietario a administrar esas propiedades, porque sí, todos van a tener tecnología, pero ahí es donde viene incluso lo que dicen sobre la tecnología y es que lo que va a ser el diferencial en el futuro van a ser esas capacidades blandas que tenemos nosotros los seres humanos en términos de relacionamiento, entendimiento, empatía, pues como las relaciones blandas, y es ahí donde yo digo, tendríamos que mirar un poquito más el sector de la banca, cómo funciona un corredor de la banca, donde la banca lo que, o sea, por ejemplo, un corredor de la bolsa, a vos te llama y te dice, mira, hay muy buena probabilidad en esa inversión, en esa, o bájate de esa inversión, o bueno, cierto, tienen una forma en la que a vos se abordan, porque te lleva como todas esas inversiones tuyas, sí, y siempre están en pro de mejorar ese patrimonio que tú tienes. Por eso digo, las inmobiliarias deberían también estar en pro de mejorar ese patrimonio del propietario. ¿Cuántas veces por eso digo, no sé si lo hacen, las que lo estén haciendo me parece genial, pero llamar al propietario y decirle, no sé, tu propiedad en estos momentos podríamos darle la vuelta de esta manera. O, por ejemplo, tenés una casa en tal parte, si la convertís en un co-living, que eso sí lo hablé con alguien en una inmobiliaria que me pareció súper interesante, si la convertís en un co-living te puede generar muchísima más rentabilidad. Pues ese tipo de cosas que le terminan agregando valor al propietario, porque es que el propietario a la final del día lo que tiene es un patrimonio y tú como inmobiliaria pues deberías ayudarles a crecer ese patrimonio, pues no solamente cuidarlo, porque creo que las inmobiliarias han enfocado es yo soy una intermediación, tengo un inmueble tuyo, lo cuido, velo porque esté bien y así llego como hasta ese punto, pero a futuro, ¿qué debería de ser yo? ¿Hasta dónde debería de llegar? Cuando estamos hablando que todo a futuro la tecnología va a estar siendo ya no va a ser un diferencial porque pues debe ser un más de todos. ¿Cuál va a ser tu diferencial? Mira, yo creo que no, por mi propia naturaleza, que yo soy una persona muy inquieta y que me gusta siempre tratar de generar lo que tú dices, diferenciales, ofrecer nuevas cosas, tener nuevos servicios, cómo llegar a hacer cosas diferentes, ¿cierto? He revisado muchas cosas, así como tú lo has dicho, he revisado modelos de negocio, en fin, o sea, una cantidad de cosas, sí, una cantidad de cosas. Que toca, pues, para uno poder estar a la...
vanguardia. A la vanguardia, no, pues yo creo que más que la vanguardia, yo creo que uno toca es para estar informado Sí, también y ver qué se puede, como decimos nosotros acá, tropicalizar, Sí. ¿cierto? Entonces, ver qué se puede tropicalizar, como porque pues también uno dice, hay muchas cosas que ya están inventadas, entonces como lo hacen en China, lo hacen en la India, lo hacen en Estados Unidos. Sí, buscar referentes en todas partes, a la final del día es ver yo qué puedo traer que funcione. Exacto, yo qué puedo traer que funcione o yo qué puedo, yo también dentro del día a día, lo que está pasando con las dinámicas del mercado, puedo hacer. Entonces, ve, una de las cosas que, por ejemplo, eso que mencionas del activo de información, dentro de lo que nosotros tenemos dentro del roadmap, por ejemplo, a los propietarios nosotros les tenemos como dentro de cuando va a mirar la propiedad, con base en la información comercial que hay, nosotros lo que hacemos es que le mostramos como cuál es la rentabilidad que le genera esa propiedad. Súper bien. Entonces, que le está generando, cuánto le está generando. Pues eso lo tenemos dentro del roadmap de desarrollo que le sale en el dashboard cuando dice, si su propiedad está arrendada en tanto comercialmente, en este momento está en un precio aproximado que si la vendieras vale tanto. Por ende, tu propiedad te está generando una rentabilidad de más o menos y a mí eso me ¿cierto? parece súper ganador porque a la final del día estás pensando en eso, en cómo entregarle valor, no simplemente siendo el intermediario que te traiga un inquilino, sino que, porque a la final del día lo que tú decías ahorita, todos los procesos que hay detrás se vuelven muy invisibles para ambos, tanto para el inquilino como para el propietario, pero a mí el que más me interesa que sea visible lo que yo hago es para el propietario, no solamente obviamente cuidando su propiedad, pagándole el canon de arrendamiento todos los meses, que todas las inmobiliarias, digamos que todas, porque hay unas que están empezando y dicen te voy a pagar y no te pago. Ajá. Pero pues las inmobiliarias siempre tienen ese argumento, yo te pago siempre el mismo día de cada mes, te aseguro el contrato, yo cuido tu propiedad, pero, y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Exacto. Entonces, con base en todo lo que estamos hablando, por ejemplo, son plus que le damos a los propietarios. Mira, es que hay muchas cosas que se pueden hacer y que he visto pero, o sea, a lo que voy es a que dentro de todos esos procesos de innovación es muy importante tenerlos presentes, pero también entender cuál es el foco de lo que vos estás haciendo, porque es que uno fácilmente puede perder su foco y desviarse completamente de todo lo que hay, porque opciones hay, ideas hay muchas, cosas para hacer hay muchas. Entonces, yo pienso que ahí es muy importante siempre no tener el mapa, pero es decir, siempre tener el norte claro hacia dónde vas, vos, de lo que estás haciendo y ver cómo puedes ir agregando valor o poder creando, como decirlo, como opciones de negocio adicionales, pues, porque eso que mencionas, en algún momento, también lo hablé con Juan, y planteábamos que sí, por supuesto, pero para eso, para eso hacerlo, es muy importante hacerlo con una información. Claro, tener el conocimiento. Tener una información muy detallada, porque es decir, si yo comienzo a hacer eso para cada propiedad que tengo, pues va a ser muy desgastante porque, pues, o sea, digamos en este momento, si yo digo, no, es que el 70% de mi inventario son apartamentos, pues, si en apartamentos, bueno, puede ser un co-living, ¿cierto? Pues, por decir algo, entre una unidad. Listo, pero dentro de eso tengo unas casas en unos sectores, pero esa información la tengo conectada a una base de datos, que es la base de datos, por ejemplo, de Catastro de Medellín, y eso me está conectado dentro del ArcGIS, y del ArcGIS, no sé si sabes qué es eso, pero es básicamente toda la información que es de acceso, que tiene el municipio, donde está mapeado cada uno de los lotes, cada una de las zonas, cuál es el POT que se le aplica. Entonces usted puede hacer eso y mapear eso y decirlo, venga, yo lo conecto con mi información y decirle a un propietario, oiga, sí, poder usted hacerlo, porque es que si yo voy a hacer un proceso uno a uno, pues listo, yo puedo coger un cliente. Ahí es donde tiene que venir la tecnología. Listo, miremos a ver, entonces, ¿cuántos propietarios tienen casas? Listo, ¿cuántas casas son en Laureles? Que ahorita, por ejemplo, están en los que se pueden hacer mucho co-living. Y viene otra cosa también, porque es que sí, yo también hay que ser muy cuidadosos con esa parte, porque particularmente hablando de ese tema de los co-living, que eso es otro mundo adicional y otra vaina que se montó de negocio. Entonces, mira, hoy es un boom. Y hoy la ciudad goza de un boom extraordinario. ¿Cómo fue Airbnb? Como fue Airbnb. Que ya todos están bajando. Como todo mundo. Exacto. Entonces hay que entender también que hay unas dinámicas de mercado y que si también lo han visto, ha habido una saturación de ese mercado. Total. Muy fuerte, una saturación terrible, al punto de que la gente comenzó a un punto de decir,
Me devuelvo me devuelvo eso porque esto al no está siendo tradicional. rentable, Sí, ¿sabes? Que total. me vuelvo al negocio tradicional. Entonces, ahí tengo que estar muy cuidadoso porque yo le puedo decir a un propietario, sí, venga, listo, montémonos en esto y resulta que la vaina no dio. Ujú. Además, porque eso es otra cosa. Entonces, No, pero ¿cómo ir digamos, a que no cambie tu modelo de negocio? Porque entonces, atando a lo que venimos hablando es, entonces, ¿cómo vos vas a hacer, como sin ir perdiendo tu foco de lo que vos haces, ujú, podés ir ofreciéndole mejores cosas al propietario? Entonces exactamente. mejores servicios. Entonces, Es yo creo que ahí importante es uno tener la mentalidad siempre es, y de eso es lo que hacerse te decía, nuevas de hacerse preguntas. nuevas preguntas y decir, oiga, ¿qué más le podemos ofrecer? Ujú. ¿Cómo podemos mejorar las cosas? De hecho, una de las cosas, pues, y aquí se lo paso, y seguramente mucha gente está trabajando, seguramente ya hay gente trabajando en esto, pero uno de los elementos bacanísimos que nosotros venimos tocando las puertas es con Nequi. Esa es una integración a Nequi, donde estemos integrados a que, por ejemplo, que ahorita mucha gente que tiene una bancarización ya Ujú. hace los procesos de pago de los arriendos por ahí. Y desde ahí, o nosotros mismos lo vemos desde dos lados, es estar integrados a Nequi para hacer, por ejemplo, todos los procesos de pago, dispersiones de pagos, etcétera. Pero también es como nosotros, desde la gestión que estamos haciendo, le podemos ofrecer a un propietario una billetera. Y es decir, vos aquí estás, entras dentro del site de Nurren, dentro de tu perfil, y aquí está tu plata de tu canon de arrendamiento. ¿Qué quieres hacer? Directamente desde ahí vos puedas hacer la dispersión Dispersión. de pagos para lo que necesitas. No, es que yo con el arriendo pago el crédito del carro. Y entonces desde ahí vos entras con el botón, decir, entrar, pagar y entras a pagar Súper. sin que esa plata vaya, pase de la cuenta de Nurren a la cuenta del propietario y después al banco. Entonces, uno de los proyectos a futuro es una billetera para que el propietario desde ahí pueda hacer la dispersión de cosas. Venga, pague los impuestos, páguelos desde acá, Es que yo creo páguelo que son, así. esas son las Entonces, como preguntas. vos Ujú. tenés habilitado tu crédito acá, tu plata, y no es difícil de hacerlo. De hecho, una de las razones, una de las personas nuevas que llegó a la compañía trabajó en algo similar, que ya lo tenían así, donde usted tiene, aquí está su cupo disponible, usted tiene la plata aquí, usted no la tiene que sacar, yo no le tengo que estar pagando a usted cada mes y Ujú. mandándole la plata cada mes. Yo le digo, usted la tiene aquí habilitada y la tiene disponible. Y una vez vos desde ahí, desde el propio sitio de nosotros, comenzás a hacer la dispersión de pagos para que la plata no llegue a vos, sino que no te cobre, te ahorres 4 por mil. A veces hablando de las inversiones y de la platica. Entonces no le cobren 4 por mil, no le Ajá. cobren una cosa, sino que ya directamente vos puedas ir, así vea, yo cogí la plata, la pasé y pagué esto. Entonces, una de las cosas súper interesantes. Es que yo creo que a la final del día, o quizás a lo que yo quería llegar, no es tanto que uno tiene que estar pensando en la super innovación. O sea, voy a cambiar el mundo, pero hay veces pequeños cambios o pequeñas ideas que uno dice, listo, voy a testearla, que es algo que uno hace, que se hace mucho pues en Grow, y es, vamos a tener una hipótesis de, si yo hago esto diferente y lo hago así, ¿qué resultados voy a tener? ¿Funciona o no funciona? Listo, funcionó, listo, pivoteemos ahora a otra cosa. Y uno lo tiene que ver 360, o sea, porque muchas veces uno se concentra simplemente en cómo hago para traer más leads, vender más, pero cómo yo mejorando una pequeña Ajá. cosa en el proceso puedo hacer que eso me genere muchísima más fidelización y adicional a eso, pues incremente mis ingresos, pero simplemente porque estoy haciendo pequeños cambios en partes del Parte del proceso. proceso. Ajá. Entonces, creo que es interesante, es muy interesante, No, es una conversación muy interesante que todas las hablas de la inmobiliarias las tecnología. deberían Ajá. de estar teniendo en este momento, y es, bueno, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Dónde vamos a Qué llegar? ¿Dónde bacano. va a estar el sector? ¿Qué vamos a estar haciendo diferente? Si la tecnología viene con la inteligencia artificial, ¿a dónde nos va a llevar todo eso? Y creo que todos los días los equipos comerciales, los equipos de gerencia deberían de estarse haciendo esos Sí. cuestionamientos. Bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a Cómo suceder? ir, no, ¿Cómo cómo vamos ir a a ser la par? vigentes? Cómo ir a la par del avance tecnológico? Porque ese es el otro cuento. O sea, tecnológicamente, o sea, la tecnología va a pasos demasiado rápidos y también es porque, pues, o sea, es decir, uno no puede meterse en todo lo que sale nuevo porque hay una No. cantidad de cosas, pero yo creo que en tecnología van a pasar cosas muy interesantes de cara a lo que se viene con inteligencia artificial. Creo que no van a ser como las cosas y que uno vea como súper disruptivas de cara a los usuarios o a los Ujú. clientes, sino va a ser más bien de cara al mismo servicio, a la misma gestión propia que uno puede hacer como agencia. Yo creo que ahí es donde viene una cosa, una disrupción fuerte y donde ahí, lo que te digo, eso puede ir comenzando a articularse
con procesos más ágiles, más rápidos, dentro de lo que va a facilitar la inteligencia artificial y los procesos tecnológicos que corren alrededor de eso. Pero bueno, eso ya es una divagación Yo muy creo que a la interesante y final muy del fuerte, día sí. es poder tener más apertura a ese tipo de innovaciones. Avanto fue una innovación y es una innovación en el sector. Nos ha tocado llegar, tocar las puertas, o sea, mostrar que de verdad somos unos actores que venimos es a complementar el servicio que tienen las inmobiliarias, pero también ha sido pues complejo porque obviamente las inmobiliarias siguen siendo muy tradicionales y existe como todavía como ese temor de colaboración a nivel de inmobiliarias que es como que no, yo mejor no lo hago porque quizás entonces tú te quieres volver inmobiliaria y te vas a quedar con todos mis propietarios, cuando lo que nosotros venimos es a hacer es un complemento del servicio y a mejorar el servicio que prestan las inmobiliarias. Entonces yo creo que todavía por ahí hay un camino largo y es que las inmobiliarias entiendan que hay que tener un trabajo más colaborativo, porque yo te voy a decir algo, y me lo dijo mi esposo en estos días que estaba haciendo una búsqueda en internet. ¿Por qué las inmobiliarias no colocan la dirección correcta del inmueble? Ustedes sí la ponen. Ah, listo, perfecto, genial. ¿Por qué no la ponen? Me decía, pero ¿por qué entro a todas las páginas y no me sale la ubicación exacta del inmueble? ¿Y su esposo por qué no está buscando en Nurren? Esa es la pregunta. Porque estaba buscando un local que estaba en el poblado y no lo tenía en Nurren. ¿Por qué no lo tenía en Nurren? Porque me tiene que decir, se me dice, estoy buscando este local y yo mismo le mando el Y entonces él necesitaba como una información y él decía, pero ¿por qué no ponen la ubicación exacta? Por el temor. Por el temor de que vaya otro captador y te robe la propiedad. Y eso antes lo que está haciendo es que el servicio al cliente final no se preste correctamente, porque él era desesperado, pero ¿por qué no puedo saber exactamente dónde está esto? Y se metía a otra página, no, esa tampoco, y a otra, no, esa tampoco. Sí. Y yo decía, yo le expliqué y él me dijo, no tiene sentido, porque es que yo soy el que está buscando, no es el captador. Y yo, sí, esa es la dinámica del sector. Mira, yo creo que también aquí vienen dos cosas o varias cosas súper interesantes hacia el futuro. Lo primero es que con las inmobiliarias, yo creo que lo que tienen que estar abiertas es a la retención del cliente en función del servicio, no en función de que el otro te robe el cliente. Yo creo que eso es lo importante y, por ejemplo, esa ha sido una premisa de nosotros. Por ejemplo, nosotros publicamos la dirección y le decimos, y entra a la página y él lo ve, si es la dirección y dice apartamento en el conjunto tal, de apartamento número tal, incluso las fotos, pues se ven todo, publicamos, o sea, toda la información para que cara al cliente final, vos como arrendatario, puedas saber la información del inmueble, esa transparencia total. Eso es un factor fundamental. También un pilar de Nurren, transparencia. Entonces, y parte de dónde? De la información que le damos a nuestros clientes. Porque lo que te digo, entonces la inmobiliaria debería comenzar a pensarse en eso también, la inmobiliaria tradicional, pensarse en que la retención del cliente no está en función de que me lo va a robar. El cliente que se va por precio. Exacto. No vuelve, pues puede volver por servicio, pero si usted lo trató mal, no vuelve. Exactamente. Entonces ahí es donde viene una cosa. Viene una primera discusión y es, las inmobiliarias deberían hacer ese proceso para no robar, para que robar un cliente o robar un lead o robar una captación de un inmueble sea evitar que se me lo roben, entre comillas, sea como la forma como yo protejo mi información, pues porque no debería ser así. Lo segundo que viene acá, y ese es un tema que es de lo que yo también he abogado, y ya que estoy dentro del sector, es la regulación de este sector. Si bien hoy existe una ley que es la ley 820 del 2003 que regula el arrendamiento, no existe una ley que regule la gestión inmobiliaria. Y una profesionalización. Y una profesionalidad, porque es donde viene lo otro. Yo insisto, aquí las personas, o sea, yo entré de un salto, por decirlo así, desde un corporativo hasta acá, sin saber nada del sector inmobiliario. Pero durante todo este tiempo, lo que siempre he hecho es profesionalizarme, es aprender, es meterme en cursos, es buscar información, o sea, todo el tiempo estar en foros, estar en exposiciones, o sea, todo donde yo pueda formalizar el conocimiento que yo tengo y que puedo adquirir del negocio inmobiliario. Entonces, eso es fundamental y eso debería haber una regularización, porque es que lastimosamente hoy en día, yo digo, o sea, cualquiera se puede volver agente inmobiliario y no estoy diciendo que eso sea malo, pero de cara a un servicio que es súper importante, es decir, a ver,
poniéndolo en términos económicos, es que esto es uno de los renglones de la economía más importante. O sea, es que las personas está cubriendo una necesidad pagan básica. arriendo. O sea, claro, la es una vivienda, necesidad básica. Entonces la vos tenés vivienda. regularizado el alimento, los servicios públicos, etcétera, pero vos no tenés regularizado Lo que es la cómo vivienda. accedes dentro de un servicio de gestión inmobiliaria. Eso no está regularizado. Entonces, la ley es muy laxa, muy ambigua, no hay casi O la gente control. no la conoce, pues sí, es... Pero no me refiero a la ley de arrendamiento, me refiero a la ley de la okay. como tal, como algo tal. que regule a la agencia inmobiliaria. Como te digo, hoy si vos vas a necesitar un profesional en ingeniería de sistemas, un profesional en... Te piden tarjeta, exacto, o sea, un ingeniero civil no te puede hacer una, no sé, un ingeniero estructural no te puede hacer el diseño estructural si no tienen la tarjeta como ingeniero estructural. Y te aseguro que todo lo que tiene que ver con los ámbitos inmobiliarios, el arriendo y la venta de inmuebles, está dentro de los primeros renglones de la economía. Y eso no está regularizado. O sea, no hay una forma en la cual las agencias, y por eso se prestan tantas estafas, por eso hay tantos enredos. En Estados Unidos, para que tú puedas ser un broker, tienes que pasar por unos estudios y tienes que pedir... hacer una certificación. Y tienes que seguir un proceso a través del cual vos te vas a hacer broker y te vas a hacer broker si cumples esto, esto y esto. Y después de que tenés como el título, por decirlo así, tenés que pasar por un proceso también de certificación interna, de que al final, después de un tiempo, con una cierta experiencia, vos ya puedes hacer, ¿cierto? Entonces, como no está esa regularización hoy, proliferan las inmobiliarias de garaje, proliferan las estafas, o sea, cualquiera puede llegar a abrir una agencia porque no hay una regularización y tampoco hay una vigilancia de los entes de control. Hay algo que estaba mencionando al inicio, que dije, bueno, después lo hablamos, lo volvemos a conversar, que fue cuando nos conocimos en Starco, que teníamos mentalidad emprendedora. Startup. Pero ya estamos con mentalidades empresario, con una empresa que quiere que crezca sosteniblemente en el tiempo, sin tener que venir y hablar como que no, crecimos 3X, 2X, recogimos tanto, estamos capital semilla, ese capital semilla. Y levantamos tanto en inversión. Pero bueno, ¿cómo te fue con ese? O sea, ¿por qué pasaste de ya no quiero ser una startup, sino que viví esa experiencia, pasé de allá para acá? ¿Qué te pasó? No, el proceso, a ver, yo siempre tuve claro que Nurren era un proyecto a largo plazo, ¿cierto? Que Nurren era un proyecto de vida y que era mi proyecto de vida, pues es sacar adelante esta empresa y tener una agencia inmobiliaria que fuera muy disruptiva, que fuera muy tecnológica y que fuera muy innovadora, ¿listo? Entonces, y que esto se sostuviera en el tiempo, ¿listo? Nos metimos en el cuento del emprendimiento y las startups, digamos, porque teníamos una visión de que esta filosofía y este cuento de sin dramas se pudiera replicar por toda Latinoamérica, porque la verdad los procesos de arrendamiento son igual de dramáticos en todas partes. Entonces, digamos que teníamos una visión de querernos comer el mundo, de querer crecer muy rápido y lograr llevar esto a muchas partes. Y para eso se iba a necesitar mucho capital, ¿cierto? Pues porque operar una agencia inmobiliaria necesita recursos, necesita plata. Y crecer... Sí, tiene muchos procesos por detrás. Y tiene muchos procesos por detrás y esto necesita crecer tecnológicamente. O sea, a nivel de todo, esto consume recursos. Listo. Entonces veíamos que la posibilidad de llevar esto de manera rápida a un nivel estratosférico era a través del cuento de las startups. Estuvimos muy cerca, la verdad le dimos y estuvimos muy cerca de llegar a inversionistas de capital en México y en Estados Unidos. Lastimosamente nos faltó como un pesito para el centavo y no logramos como concretar ese tema del levantamiento de capital. Y nada, y yo creo que llegó un momento de quiebre porque fue frustrante, pues porque también nos habíamos puesto como ese objetivo de levantar capital para crecer así, acelerar exponencialmente. Y la verdad nos dio duro, pues porque no haber alcanzado ese objetivo de levantar el capital fue duro, porque nos habíamos trazado esa meta. Pero también nos dimos cuenta de algo, y es que el problema con las startups que se enfocan en eso, con inversionistas de capital de riesgo, el objetivo que persiguen en la mayoría de las veces es que el modelo de negocio lo basan en el levantamiento de capital.
Entonces, vos como CEO ¿cierto? Necesitas todo el tiempo estar metido es en procesos de búsqueda de capital, no en trabajar en la empresa, no en trabajar en cómo vas a desarrollar tu producto. O sea, tu producto es como desarrolles un MVP, mire que eso funcione y vaya a levantar. Venda humo. Muchas empresas lo venden humo porque realmente lo que hacen es que llegan y ¡bro! Vende muy rápido, pero adentro es un desorden, un despelote que estoy seguro que le pasó a una empresa de similar a nosotros, que era muy tecnológica y que creció muy rápido y que hace por lo menos 2 años esa empresa se desapareció y que recibió mucha inversión de capital, y es una empresa colombiana, recibió mucha inversión de capital y de un momento a otro se desapareció. O sea, pero esa gente creció y no, pucha, eso es, ya no es que nosotros hacemos 100 arriendos mensuales, 1000 arriendos mensuales, yo, pucha, ¿cómo hacen? O sea, entonces, ¿cómo lo hacen? Y claro, ahora que vengo a ver, claro, lo hicieron a la hijo de madre, a la maldinga Quemando plata, quemando servicios, quemando clientes y propiedades. Y al fin y al cabo la gente terminó embalada porque esta gente llegó a un punto donde dijo, puchica, se metieron en una vaca loca de propiedades en administración, que eso, vuelvo y les digo, eso tiene un proceso interno muy denso, vos lo conoces, y esta gente se enloqueció y se desapareció. Y terminó despelotada, con un montón de gente súper embalada, con propietarios súper embalados, con inquilinos súper embalados, con un montón de plata que quedaron debiendo por todo lado. Entonces generaron un ruido horrible. Claro, porque se concentran en tengo que crecer tanto para mostrar números grandes y gigantes. Para que el inversionista vea que esto es una cosa loquísima. Entonces, yo creo que ahí también es donde entra. Tú tienes que aprender de las startups porque hay unas que lo hacen muy bien, pero también de lo tradicional. Exacto, pero también de lo tradicional, en donde sí hay que crecer, o sea, uno sí tiene que, venga. Pero ahí es donde dicen como lo que es el cuento de que las startups, que de 1000 sale una. Sí. Entonces ahí es donde viene el cuento. Entonces, ¿qué pasa? Esas 999 son empresas que se meten en una dinámica y lo que yo percibí dentro del tema del levantamiento de capital es eso, es que vos te pones en función de levantar capital, de mirar cómo creces muy rápido en ventas para demostrarle al inversionista, para demostrarle a la gente que vos sí estás creciendo, pero vos detrás todo el proceso que hay interno realmente no lo tenés, que es como crezca como un berraco que después miramos cómo arreglamos eso por dentro. Entonces ahí es donde la mayoría se despelotan y se quiebran y se terminan desapareciendo. Entonces llegó un punto donde realmente yo, cuando no llegamos como a ese punto de levantamiento de capital, yo dije, es cierto, o sea, en una reflexión que hicimos, dijimos, no, el tema de levantar capital es que yo estuve 1 año y medio en función de eso, y durante ese tiempo yo prácticamente no me concentré en el negocio, yo estaba muy concentrado en vender lo que era este sueño y este cuento. Entonces, durante ese tiempo fue vendiendo a inversionistas este cuento, Nurren, Arrendamos Sin Drama, la plataforma y lo que hacemos y cuál es nuestra visión y nuestro roadmap y lo que vamos a hacer, con un MVP, con una cosa muy básica y muy sencilla, ¿cierto? Pero nunca nos dedicamos a construir realmente el producto que estábamos ofreciendo, que estamos vendiéndole a los construyendo, pero pasito a pasito, porque el enfoque era, tengo que levantar capital. Tengo que crecer en usuarios y tengo que vender, y tengo que levantar capital para que esto. Entonces yo creo que llegó ese punto donde dijimos, no, realmente vamos a construir esto, o sea, nosotros vamos a construirlo y vamos a juntarnos con las personas correctas para construir este producto y este servicio que le queremos ofrecer a la gente, pues a los propietarios y a los inquilinos. Entonces llegó ese momento donde dijimos, no, nos vamos a concentrar en esto y no nos vamos a concentrar en levantar capital. Vamos a hacer lo que en ese mundo le llaman el bootstrapping, que no es más que con recursos propios, mija, y con el crecimiento orgánico y natural del negocio, vámonos así. Con su músculo, Con su músculo y con su fuercita y con su gestión de clientes, vamos a hacerlo, vamos a crecer, vamos a hacerlo. Entonces ahí fue donde dijimos, eso fue finales del 2022, inicio del 2023, y las cosas comenzaron a cambiar radicalmente también para la empresa, pues porque a partir de que nos concentramos realmente ya a hacer negocios, a construir el producto que nos estábamos soñando, que no estábamos soñando en ese momento, fue que comenzamos a ver realmente el cambio y que esto definitivamente era un proyecto que sí se podía desarrollar a largo plazo. Entonces ahí fue finales de 2022, inicios de 2023. Cuando 2023 fue que arrancamos. Ya así como última pregunta, después de ese rato que estuvimos hablando sobre muchísimos temas. Divagamos, muy bueno. Divagamos bastante, pero no, mentiras, se habló temas muy interesantes del sector, que yo creo que es la verdad lo que queríamos y
Si alguien quisiera entrar en estos momentos al sector inmobiliario, ¿qué recomendación le harías? Tú, Héctor, que pasó de vivir del mundo corporativo, que no tenía nada que ver con el sector inmobiliario, que llegaste a hacer, llegaste al sector sin saber nada, te convertiste en un broker después de que viste que había algo súper bueno en este sector, dijiste una oportunidad súper grande, dijiste no voy a construir empresa, pero primero voy a hacer una startup, pero después ahora ya soy empresa y ahora ya estoy en otro punto muy diferente. Creo que viviste muchísimos caminos. Si alguien quisiera en este momento que está pensando lo mismo que vos y está diciendo, no, este sector tiene muchísimo potencial, yo voy a entrar, ¿vos qué le recomendarías a una persona que quisiera en este momento iniciar en el sector inmobiliario? Yo creo que muchas personas deben de tener en estos momentos ideas y deben de estar diciendo, no, es que porque no hacen eso es, lo voy a hacer. Esa persona, ¿vos qué le recomendarías? Yo cuento una experiencia, hace poco me pasó que estaba allá en la calle La Buena Mesa en Envigado y me encontré con alguien y llego yo y me siento con él. Un pelado que no veía hace mucho tiempo, es un amigo que no veía hace muchos años y resulta que me encuentro con él y me dice como, ay, hermano, ¿y usted qué es lo que está haciendo? Pues me pregunta a mí, esto es lo que yo le conté, no, yo tengo una agencia inmobiliaria, no sé qué. Me dijo, imagínate que mi hermano está montando un cuento tecnológico para innovar. Y yo, qué bueno, yo contame. Y entonces llega él me cuenta y, no, es que sí, para firmar los contratos digitales. Yo, y no, y entonces que para hacer los estudios de manera más rápida y no sé qué. Y yo, Eso le decía, sí, yo, entra a Nurren. Y yo, y entró pues a Nurren, nuevamente vio y como que, o sea, eso ya lo están haciendo. Y yo, sí. Entonces lo primero que le recomiendo a alguien es, analice, revise, haga un análisis de mercado, un análisis de competidores. Pues primero, si vos vas a entrar, si no conoces este negocio, estudie, que usted no llegue aquí en paracaídas. Porque es que pasa como con todos, llegan como, no, es que yo tengo la disrupción tecnológica y entonces es que yo voy a cambiar esto y uno es como, pero pues ya estamos haciendo esto. Entonces, lo primero es, haga un buen análisis de mercado, haga un buen análisis de competencias, estudie, profesionalícese, busque información del sector para que sepas en lo que te estás metiendo, primero. Segundo, yo creo es que compre mucho Gaviscon. Compre mucho Gaviscon porque aquí le va a doler mucho el estómago, va a pasar le van a dar muchos dolores de estómago, porque por más que vos sepas del negocio, pues ya nosotros, y vos lo has dicho y lo has vivido, por más que uno está y lleva muchos años en esto, porque o sea, yo ya llevo casi 10 años en este negocio, y a uno le siguen pasando cosas, y se siguen encontrando vainas, y se siguen cometiendo errores, o sea, uno siempre se va a encontrar con cosas y si vos vas a emprender y vas a ser el que va a sacar la empresa y te vas a meter con esto, ten en cuenta de que esto tiene muchas cosas para aprender, tiene muchas cosas y no es simplemente como piensa todo el mundo que es voy arriendo una propiedad y listo, ya, o hice una venta y listo, y ya, o yo administro y eso es súper fácil. Se administra solo. Eso se administra solo. Eso el inquilino paga todos los meses sin ningún problema. Paga, eso no pasa nada, eso tiene un cuento, eso tiene muchas cosas para adentro, entonces muchos procesos, hay demasiado proceso al interior de cada una de las inmobiliarias. Entonces, que todo el mundo cree que esto es muy fácil. Entonces, lo que yo le digo a todo el mundo es, estudie, analice bien. Lo tercero, tengo un capital, porque es que me pasa también con muchos, de hecho me pasó hace poco con unos chicos que se independizaron de una agencia inmobiliaria y ellos, pucha, se creyeron los dueños del mundo. No, nosotros es que ya tenemos la base de datos de propietarios y de inquilinos, y madre, y nosotros tres vamos a sacar este negocio. Empezando que el inquilino es el más infiel que hay. Todos son infieles, aquí no hay infidelidad. Pero entonces ellos llegaron y fue muy bacano, pues, porque ellos llegaron donde mí y me pidieron como una masterclass. Ahorita que eso está tan de moda, no, me pidieron como asesoría y me dijeron, parce, vení, ¿vos qué pensás? Nosotros nos independizamos, ¿cómo crees que vamos a tener el negocio, enfocarlo y toda la cosa? Y entonces yo, entre muchas cosas que les decía, vea, todo mundo, ustedes creen que esto es salir y ya, y hacer negocios, pero es que esto requiere capital, o sea, para pagar los cánones de arrendamiento, los cánones de arrendamiento no pagan solo, es decir, no es que yo espero a que reciba la plata del inquilino para pagarle el propietario. Segundo, necesita lo que le decía Gaviscon, como un berraco, porque usted necesita tener y buscapina, porque usted le va a oler el estómago en una cantidad de veces impresionante. No, y empezando porque vos siempre vas a ser el malo. Y vos siempre vas a ser el malo, siempre. Y entonces. Y por último, nada, les digo que si se van a meter en esto, esto es un cuento de aguante.
Esto es un cuento de agua. Esto es un cuento en el que van a pasar muchas cosas que te van a hacer querer tirar la toalla muchísimas veces. Y pasa pues en cualquier negocio, en cualquier industria, pero es un cuento de agua. Y en los momentos más críticos es donde vos tenés que decir, pues pucha, hoy me acuesto, no voy a pensar más en esto y mañana con otra visión voy a ver cómo lo soluciono y voy a ver cómo sigo adelante. Porque usted aquí va a encontrar miles de situaciones donde vas a querer tirar la toalla. No vas a querer decir, pues pucha, no aguanto más, pues pucha, que es esto tan horrible, pues pucha, no, me quiero ir. Entonces, lo otro es aguante. Como todo, yo creo que a la final del día, como todo emprendedor, siempre lo primero que tiene que tener es, por ahí dicen, es una dosis alta de pasión y una dosis alta de aguante. De aguante. Sí, y es eso, y tener muy claro que lo que vas a hacer y que te vas a meter en esto, o sea, y que es un proyecto a largo plazo, que no, como pasa con mucha gente también, que es que yo me meto a ver si esto es como por aquí, entonces ahí es donde... A largo plazo. Esto es un proceso a largo plazo, esto es una carrera de largo aliento, y que si bien hay muchas cosas que te hacen frustrar muchas veces, hay muchos otros momentos donde te van a dar muchas alegrías. Y hay mucho por construir, yo creo que en el sector, y bueno, esa es la idea, para eso estamos en Avanto. Yo creo que en Avanto lo que estamos haciendo es tratando de construir, aportándole desde el servicio que nosotros prestamos, desde nuestro servicio financiero, y creo que a la final del día, el que quiera entrar a este sector, hay mucho campo para muchas más personas, porque lo hay. El negocio es muy bueno. El negocio es bueno, pero hay que saberlo hacer. Entonces, porque es un negocio esa es la otra cosa que les decía. De mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, porque vos estás gestionando activos, que esos activos son el trabajo de toda la vida de una persona o de una familia. Entonces la responsabilidad que hay que tener acá es total. Total. Yo creo que ese es como que el mensaje final y a la final del día es, hay mucha responsabilidad, hay mucho por crecer, hay mucho por hacer, bienvenidos, pero con la mayor responsabilidad, porque lo que uno menos quiere es que pasen todo ese tipo de estafas que se ven constantemente. Total, y eso hace parte de la profesionalización que tú decías. Entren, aprendan, estudien y háganlo con muchísima responsabilidad. Así debe ser. Muchas gracias. Erika, no, a vos por esta invitación y qué bacano. Después se vuelvo a invitar. Súper, ¿no? Yo como que sí. Tenemos que tener como un segundo capítulo. No, sí, nos quedamos cortitos. Como varios temas ahí, nos muchas preguntas. Así es.